Molt bé. Porta el pal. Porta. Vine aquí, ven. Quiet. Vamos. Georg? No. Molt bé. He venido sin nada. Aquí hay muchas limitaciones. No se puede salir solo nunca, ni a tirar la basura. Toda semana planificada para que el equipo saben dónde están siempre la gente y si pueden ir o no pueden ir. Hay gente que no lo entiende, pero mis perros son dos pilares muy importantes para mí. Son dos más del equipo de la familia. Es una herida muy grande estar tan lejos de ellos. Pero yo tengo que volver a la ciudad porque me hace falta ayuda. Vale, vale. Muy bien, chicos. Qué silencio, Marqueso. Claro. Hemos ido a gusto desayunar. Rick. Iba a dejar él esa camisa. Y lo de poner un pantalón que está bastante Joaquín, vale. Joaquín. Más que todo por los... Tú piensas que harán un concurso. Yo vengo de una familia, de una cultura donde el alcohol era algo muy común. Y bueno, yo crecí con esa normalización del alcohol. También siempre he sido camarera, empecé de muy jovencita. Y eso, claro, ha sumado al problema, porque siempre he tenido el alcohol a mano. Y por desgracia en la hostelería pues hay la fama y tiramos al mundo de las drogas, la verdad. Pero es que soy yo la que tiene que cambiar. He cambiado muchos grupos de amigos o grupos sociales porque, ostras, es que esta gente consume, esta gente se droga mucho, pero siempre he acabado he encontrado lo mismo. Y con el tiempo me he dado cuenta que soy yo la que tiene que cambiar. Soy yo la que tiene que cambiar.
porque el alcohol y las drogas siempre estarán. ¿Qué tal, Carlos? ¿Tot bé? ¿Tot bé? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. No deberían hacer siempre lo mismo. Creo que hay unos días deberían hacer menos y otros días más. ¿Ah, sí? Sí, ir variando. Muy bien. Vale. Hola a los nuevos. Bienvenido. Castellano va bien, ¿no? Sí, castellano, catalán. Vale, bienvenidos. Nada, que estamos haciendo una ronda de nombres rápida, ya que hay gente nueva. ¿Y empezamos por aquí? ¿Y vamos haciendo así? Paco. Hola, Paco. Yo soy la Mireia. Yo, Germán. Yo, Carlos. Félix. Yo, Toni. Jordi. Y Enrique. Bien, genial, perfecto. Muy bien, muchas gracias. El primer ejercicio. Cogemos la pesa y sin dar ningún tipo de impulso con las piernas, levanto el peso. Fijaros que no lo mantengo aquí y me hago daño en la espalda, sino lo paso hacia adelante y acabo como mi cabeza un poco por delante, ¿sí? Preparadas, preparadas, 3, 2, 1, ¡vamos! Bien, muy bien, Jorge. Vamos. Dale caña, dale caña. ¡Pausa! A principios de diciembre toqué fondo y hablé con mi familia. Les pedí ayuda porque yo sola no podía y me puse a sus manos. Me dejaría guiar por ellos y fueron ellos quienes se pusieron en contacto con Sport2Life. A mí me gustaba mucho jugar al fútbol cuando era pequeño y luego ya pues empecé a beber y ahí ya empezó ya mi mala gestión de la vida. Y creo que el deporte ayuda, te marca una buena disciplina en cosas que te hacen sentir bien. Te entra un mal día y sabes que tienes ganas de consumo, pues, hostia, frena, vete a hacer deporte que te va a quitar las tonterías que tienes dentro de la cabeza. Es muy importante. Yo empecé a consumir sustancias a los 16 años y me acuerdo que me daban sensaciones muy de mareo, o sea, no me gustaba nada, pero me sentía casi obligado a hacerlo porque el entorno era eso. O sea, yo estaba en la calle con la gente del barrio y tal. No me acuerdo de haber conocido gente que en mi edad, en mi ciudad, no consumía drogas o alcohol. Entonces siempre he sentido que empecé con el entorno. Pero puede ser que no era así.
Porque de pequeño leí un libro que trataba sobre una pareja de toxicómano en Berlín en la edad, no sé, de los años 80. Y lo tenía como una Biblia este libro. Yo me acuerdo que lo marcaba cada página, cada escena, no sé, cada capítulo, y me lo iba leyendo 1000 veces. Y todo eso me encantaba. Entonces yo pues siempre había pensado que acabé en la heroína por casualidad con el entorno. Pero quizás quería hacerlo. Quizás quería vivir ese tipo de vida, no sé por qué. Somos manipuladores, los número uno, me entiendo. 6 meses atrás estaba en la calle, estaba solo, estaba hecho un cromo. Ya no quieres nada, no sabes nada de nadie, ni de tu hijo, ni familia. Solo quieres droga. Luego te hace pensar mucho que no podía ser un buen padre, que no podía ser una buena pareja. Y con mi hijo no tengo ningún tipo de relación. No podía estar por él. Y si yo no estoy bien, no podré recuperar esta relación. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a dirigir los ejercicios. Vamos a hacer... Vamos a hacer el ejercicio que yo diga y lo repetiremos 3 veces. No lo volveremos a hacer, ¿vale? Vais a ver que van a ser ejercicios donde vamos a mezclar tanto la movilidad como la fuerza, ¿vale? Vamos a ello. Ens col·loquem. La cogeremos con una mano, porque veo que cogerla con dos nos está haciendo doblar bastante la espalda. La cogemos con una mano, bajamos, subimos, ¿sí? Haciendo muy bien. 3 y 3 y cambiando a braç. Vale, bien, siempre pasa lo mismo. Aunque este sea el movimiento, la pesa no va a llevar de abajo a arriba, ¿sí? No me la pongas en diagonal. Bien, David, gracias. Súper. Gracias por hacerlo también. Bien. Vale, som-hi, fem 3 i canviem de braç. Molt bé. Venga, vamos. I pausa. Molt bé. Bajo aquí. Preparats, preparades. Vamos en 3, 2, 1. Abajo. Tiempo. Amunt, puja tot el cos, amunt. Vinga, t'ajutes. Me has dicho tiempo, ¿no? Y pausa. Y no puedes tanto. No, no imprimes tanto. Bien. Hace falta. 8. Venga, por la 9. Sí puedes, sí. Dale. Venga, que tens 2 segons encara. Som-hi. 10. Vamos. Ah, ja està. I una més, que us queden ara. Tens encara 2 Vinga, segons. va. Vinga, vamos. I fuera. 11. Pausa. Yo al principio, cuando entré, no era muy consciente de qué tipo de personas eran. Al principio había un estigma, pero para mí muy rápidamente se transformó como en admiración. En decir en voz alta, tengo un problema, necesito ayuda, son pasos que no todo el mundo da. Han aceptado la situación en la que están y que parece algo que te pasa cuando estás muy mal, pero cualquier persona puede estar en su situación.
Creo que el mensaje que me gustaría mucho repetirles es que ya han llegado a la meta. Tiene una vida de trabajo, con una pareja, siempre había tenido un grupo de amigos, eso me gusta muchísimo. Pero yo me acuerdo que había días, mis amigos, ven, va, salimos solo 2 cañitas, pero eran esas 2 cañitas que eran el detonante para mí para seguir a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta y luego a consumir cocaína. Ahora el problema es empezar a relacionarme con personas que no son adictas. Porque somos tóxicos el uno por el otro. Y me entristece a veces es esto de si volveré yo a hacer una vida con personas que no consumen. ¿Dónde las voy a conocer? Ni idea, porque yo tengo una edad que ya es un poco complicado. Yo nunca había hecho deporte en mi vida, nunca. O sea, no hacía deporte. ¿Y eso por qué? Porque desde pequeño de todas maneras me sufría rechazo, no me sentía nunca parte de un grupo, y menos en el deporte, ¿no? Todo se reconecta, o sea, es decir, al final Sport Oliva ha hecho parte de un momento especial en mi vida. Primero para no estar solo, segundo para hacer una rutina saludable, seguir reforzando las amistades que tengo ahora, ¿me entiendes? Entonces que está bien. En ese momento yo de amigos tengo a vosotros, entonces me encanta compartir las experiencias con vosotros, las salidas o una cursa, entonces creas un vínculo de todas maneras con vosotros. Y el grupo, el equipo es maravilloso, sí, yo también, joder. Claro. Siento también que estamos creando algo muy fuerte, ¿no? Porque mira, por desgracia estamos aquí, pero bueno, no, para mí es gracias a esto los he conocido a ellos, ¿sabes? Sí. Gracias a lo mío, a Sport Oliva, porque joder, al fin y al cabo creo que nos ha aportado a todos lo mismo, ¿no? Deporte y podernos conocer y joder, yo no me lo esperaba, ¿eh? Vale, muy bien, vamos a correr. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un test, 3 vueltas, ¿vale? Quiero que lo hagamos sin parar. No quiero que la segunda ya diga más, no puedo. Le tenemos que poner un poco de cabeza, ¿vale? Vamos, subimos, progresivo, y yo empiezo a coger los tiempos aquí. ¿A tope? Vamos. ¿Preparados, preparadas? 3, 2, 1, ¡vamos! Respirem, avancem, buena. Vayan a ubicar los brazos, Enric. Venga, bien. Ves, Enric, lo tienes delante, ¿vale? Venga. Vamos. Som-hi. Molt bé, Mireia, molt bé, Iván. Bien. Última volta. Vamos, está súper bien. ¡Dale! Buenísimo. Vamos. Buenísima. Buena, buenísima, Mireia, molt bé. ¡Bravo! Ay, ¿cómo ha ido? Ahí estás. ¿Cómo ha anat? Sí? Enric, com estàs? Com ha anat? Jo tota l'estona pensava, després de diumenge... No puedo. Aparte no puedo, pero el no puedo se está convirtiendo en... Sí Vaya, puedo. sí puedo. Irene, quin temps has fet? Has fet 9:22, 10:40, 5... 10:40. Vale, os voy a marcar lo que vamos a hacer. Si os Creo que me he parece, superado por lo algo o podéis me poner mantengo. en una hoja. Bueno, en mayo va a ser un evento de media maratón. Estamos hablando de 20 kilómetros. Iremos a la Falleda, que es allí en la Garrocha,
por Girona. Y bueno, son 20 kilómetros que será en montaña. Para mí, individualmente, es la resistencia física. Nunca he hecho 20 kilómetros. Aunque me esté preparando, este objetivo es duro y bueno, da un poquito de miedo. Y en colectivo, bueno, creo que la mayoría es el primero, la primera media maratón, y bueno, eso siempre nos da ese punto de nerviosismo, ¿no? Y de miedo, de incertidumbre, a ver qué pasará por ser la primera vez. Nos quedan 2 meses y medio. Se dice rápido, pero es ya. O sea, mayo está al caer. Y yo lo veo justo, la verdad, justo. O sea, personalmente es un reto que me hará llegar a cumplir cualquier objetivo que me marque a partir de ahora. Què se sent quan estàs corrent i dius una miqueta més? A veure, en aquell moment és esperit de superació. Vull dir, en aquell moment no penses, has arribat aquí, doncs vinga, va, una miqueta més ho provaré, no? Però clar, això també és molt treball mental. Jo crec que la gent no se n'adona que és una preparació física, però és molt mental també. I aquí és la part, per mi, la part més difícil, perquè és una lluita contra tu mateix, saps? Vull dir, és això, preparar-se mentalment i físicament. Les dues coses van a la part d'importants. Fricandó, no fricondo. Pollastre, gitana, gallineta, a veure... Amb cloïsses i carxofes. Doncs ho posarem a fora. Sí. I faltarà aquell. Si vols, vaig borrant. Vale. O si no, si vols ja que ho faci la Gris, que li quedarà millor. ¿Cómo es trabajar madre e hija? Difícil. Bueno, no, a ver, difícil es porque trabajar con la familia es algo complicado en el sentido de que trabajas, vives, ¿no? La convivencia, son muchas horas juntos, tomar decisiones, vivir momentos de mucho estrés. Es también ponerle mucho amor. Cuando hay amor por en medio. Sí. Yo creo que el secreto es ese. Sí. Que sabemos y la todos... paciencia. Te puedes mandar a la mierda más fácilmente. Este fin de semana pasado fue a hacer ¿cómo os digo? Una cima. Una cima que no lo había hecho nunca. Y yo pensé, se va a quedar a mitad del camino. ¿Has visto que poca fe? No, poca es fe veritat, no, pero porque pensé, a ver, que son temas que son duros, que no es fácil hacer frente a una montaña de esta manera sin ninguna experiencia. Y la verdad es que pensé, a ver cómo irá, porque me siento orgullosa de ella. Es que no hay más, ¿verdad? No, lo sé. ¡Ay! Ayrana Guillén. Ayrana Guillén, la segona classificada en aquest duel. Una sortida espectacular. Una sortida espectacular. La corba, la diagonal per entrar. 35 minutos. Claro que sí, ¿ves? 35 minutos, lo digo bien, ¿no? Sí, 35. Soledad Avellaneda. Sara Francés. Berta Bruguera.
Ayer, hace un año, salí de comunidad. Hoy quiero celebrar y compartir con vosotros este momento, porque yo nunca había hecho deporte, por miedo al rechazo y por mis inseguridades. Hoy puedo decir que gracias a este equipazo no me siento rechazado, sino abrazado y querido. Y esto me hace más fuerte y seguro de mí mismo. Bueno, quería agradecer también a nuestra entrenadora, Irene, porque gracias a ti tuve el primer empujón para que decidiera quedarme. Y en fin, como siempre digo yo, vivo un día más. Gracias. No. Oh. Pero yo no estoy. Yo no estoy. Ah, sí que estoy, claro. Vale, viene Tony. Venga, hasta el final, brutal. ¡Bien! ¿Qué ha bajado un minuto? En un minuto menos. 8, Tony? ¿Sí o qué? Sí, te lo juro que están cogiendo los tiempos. Muy bien, Más desorientado, pero bueno, no pasa nada. No, pero justo había entendido el crono y salió el tiempo. ¿Sí o qué? 8 minutos 5 segundos. Muy bien, Muy bien. ¡Bien! Para mí la medio maratón representa un momento de unión con mis compañeros del gym, representa como un momento en la vida en que estoy centrado en lo que hago, y puede ser como un momento en la vida en que te pones el propósito de volver a empezar de nuevo. Sí, no. Mira, a mi aquesta paret sempre, és una mica amb les ganes que tinc de tornar a tenir el carnet, poder conduir. Bueno, d'aquí que el pugui tornar a conduir ja veurem, però bueno, en principi d'aquí un anyet. Però bueno, el bo és que el gimnàs, Esport Olive, doncs mira, m'està donant una miqueta també... Vull dir, ara evidentment tinc les metes de l'esport, el tractament, la rehabilitació, però jo crec que a la que pugui tornar a tenir, bueno, la que em tornin el carnet, podré conduir amb seguretat per ja... Hauràs de fer un curset. Sí, he de fer un curs de sensibilització. Però vull dir que tot és una miqueta ajuda per agafar més consciència de, Mireia, que a sobre que si és la meva passió, doncs, que em duri, no? Vull dir, poder-ho gaudir amb seguretat, que no em fotin problemes, que no em jugui amb la vida de ningú i poder tornar a la carretera doncs, amb tota seguretat, no? Al final trobo molt a faltar, però bueno, és el que hi ha i bueno, no passa res. Xumi, a que sí? A que sí, mi amor? Va. A principio de diciembre me pillaron borracha con el coche, di una tasa de alcohol muy elevada saliendo de trabajar. Mi abogada aún dice que después de tantos años trabajando es la primera vez que se encuentra con una tasa tan elevada. No, la verdad es que siempre he tenido mucha suerte porque nunca he matado a nadie, pero solo porque siempre me han podido coger antes.
Venga, nos iremos viendo. Cuídate mucho, tío. Venga, nos iremos viendo. Cuidado con las maletas, Adeu, guapos. ¡Vámonos! Un minuto. Paso a otro piso que ya tengo más libertad y poder salir a correr cuando yo quiera. Me muero de ganas de salir a correr. A ver, Enric, Mateu. Vale, voy a empezar por aquí. Uy, ayúdame, porfa. Sácale la... Ven, ven. Se tiene que enrolarse en la manga, no te puedo decir. Tiene que se notar la sorpresa. A comer, a comer, a comer, a comer. Aprofiti. Gracias. Se espera mucho. Objetivo. Se ha colado. Ah, Sí, ahora tenemos que estudiar cómo lo hacemos. Hombre, yo se lo daría cuando llegue, ¿no? Estamos pensando a ver cómo la engañamos cuando llegue. Cuando llegue, se lo damos, ¿no? Por ejemplo, tú. Yo. Sí, tú fuiste el que tuviste la idea. Sí. Muy guay. Qué bonito. Perfecto. ¿Os gusta? ¿Sí? Una candela como esta, ¿no? También. Y si le pone... A ver dónde está el rabo. Y si le pone encima así... Sí, pero falta esta. ¿Aquí? La bolsita, ¿no? El sobre. Dentro, así, entre las... Mira, David. Ah, vale. Pues ya está. Ya se vale €1. Ah, mercado. És el nostre... Vaya letra, ¿eh? Vale, perfecto. ¿Sí? Qué grandes somos. ¿Qué os parece? Fantástico.
¿Sí? Letra maca, ¿eh? ¿De quién es la letra? Mía. De la maca. Oh. Bueno, vamos para allá, ¿no? Porque... Vamos. Ay, qué nervios. Vale, pues este es el plan, ¿eh? Lo guardamos ahí. Y tú, cuando apagues la luz del pasillo, yo apago la otra. ¡Hola, qué chulo! ¡Que me caso! ¡Qué chulo! Ay, pues vamos a ilusión. Mai m'havien regalat flors i anda, mi madre le va a hacer una ilusión, nos va a querer. Ay. Ay. Ai, moltes gràcies, molt bé. Moltes gràcies. Tu mereixes, tu mereixes. Molt bé, preparados, preparades. I som-hi! Somos una piña. La Irene nos mata. Respiració, ja! Yo empecé a entrenar, y al principio sin ganas, no tenía motivación y lo veía como un objetivo de, "Buah, esta gente me dice que en un mes o en 2 pues me voy a consumir, pero yo a lo mejor después consumo". El por qué estoy aquí es porque con el tiempo he ido viendo que la Mireia ha dejado de consumir y es feliz. Cuando antes pensaba que solamente era feliz consumiendo drogas. Yo tengo un problema con el pie izquierdo. Yo cuando tuve 16 años tuve un accidente de moto y entonces me operaron y nunca hice fisioterapia, nunca hice ningún tratamiento y siempre trabajé en hostelería. Y entonces ¿qué pasa? Que el pie con los años se ha deformado.
Entonces, no sé, estoy pendiente, me preocupa el hecho que nadie me dé una solución. Hoy estamos en Cerdañola del Vallès, aquí al lado de la montaña de Collserola, y Sport to Live ha preparado una cursa y esto a más o menos un mes vista de la cursa de la Fageda. Me falta creérmelo. Mentalmente me siento nerviosa, no sé si llegarás a los 10, no sé si ni siquiera a los 15, supongo que son los nervios. Estuve un mes sin entrenar y el pie no lo sé, nunca corro en ese terreno, no sé, vamos a ver. Nos frustramos y es parte del juego. Per arribar als pícnics de Cerdanyola, no sé pas d'on vens tu. No soy de aquí. Tampoco. Es que yo creo que nos hemos Vamos liado. bajando ya con tranquilidad y esto pasa. Claro, si yo viene de Barcelona. En la que yo giraba a la derecha, que tú has dicho, mira, yo creo que era para abajo. Es que es para abajo. Para abajo, sí. Sardañola es para abajo, entonces no sé la Sí, porque cursa. ya eso... ¿Qué pasa? ¿Por qué? No, ya me he encontrado los cables. O sea, me dice que es todo señalizado, que está a los kilómetros y tal, y es una cuesta así. O sea, llevo 1 hora y media corriendo y no he hecho ni... No puedo, no sigo. Nos vemos luego. Hace días que te veo un poco preocupado por el tema de los 20 kilómetros, ¿vale? ¿Sabes qué pasa? Que me da un poquito miedo lo que no sé. No sé si me voy a aguantar tanto tiempo corriendo, porque si voy súper despacio me duele. Si voy rapidísimo me canso. Este objetivo es tuyo. Al principio establecimos una meta y está muy bien esta meta, pero ya dijimos que era un proceso muy largo y en el proceso van muchas cosas y van pasando muchas cosas. Yo creo que tienes que escoger tú, pensártelo tú, o sea, va a ser muy duro, pero no quiero que lo pases muy mal. Cuando me pillaron borracha con el coche, me tenían en vigilancia durante 2 años. Conoce los hechos y estaría dispuesta a llegar a una conformidad. Y por ser tan reincidente, me piden 1 año de cárcel. Que es triste, porque ahora con 33 años parece que me estoy conociendo y estoy empezando a vivir. Mira, la semana pasada, el sábado pasado, tuve ganas de consumir alcohol. Un café con leche me sabía alcohol. Era una sensación muy rara. Y bueno, estuve 4 días malo. Es mi última, es que ya no sé qué hacer con mi vida, yo no quiero recaer. Estoy aquí solo, estoy luchando cada día contra esto, ¿no? Y va a ser así el resto de mi vida. Ya le he dicho al equipo que yo lo que queda de ahora hasta la Fageda yo no voy a faltar a Sport to Live porque me estoy preparando para la media maratón y no quiero de esto. No he podido ser un buen padre, prefería que él no me viera mal y no estaba, simplemente. Sé que le habré hecho daño, sé que tendrá muchas preguntas, sé que no lo entenderá. Yo quiero decir algo, solamente pedir perdón a mi familia y a mi hijo por el daño que ha podido ocasionar y
que lo siento mucho, que no lo he sabido hacer de otra manera por mi enfermedad y espero que esta sea la última vez ya. Es un poco complicada la carrera. La mente, depende de cómo te levantes, estarás más fuerte mentalmente, de pueden pasar malas jugadas. Estoy un poco nervioso. Será un día muy especial. Ah, pero esto va por detrás, ¿eh? En una cursa, tu mente también se focaliza en encontrar el camino fácil. No hagas este esfuerzo, ¿no? Y en la lucha contra la adicción tu cabeza también te dice, ríndete. La cursa es mi segunda oportunidad. Sácalo, claro que sí. El deporte me ha cambiado la vida. Y me ha hecho creer en mí o ver que la Mireia es capaz de todo lo que se proponga. Para mí el deporte ahora es muy importante. Es una válvula de escape que saco la rabia, saco todo un mal día que tenga, haces amistades nuevas. Bueno, aparte de no solamente es deporte, son muchas cosas. Para mí es básico, es básico. Nunca había hecho deporte hasta pues ahora. Empezar a correr fue como descubrir algo nuevo. Fue como descubrir como un niño que descubre algo nuevo que le guste. Luego el conocer las personas, conocer personas nuevas y superarte con pequeños objetivos. He conseguido pues buenos resultados en este último año.
Espera. Los dolores son progresivos, ¿no? Va por etapas. Sobre todo lo que noto es el pecho también por el tema del fumar. Después se me focaliza mucho en las piernas. Ya es como que la parte de arriba no la siento tanto. Se me van los gemelos y después ya es ya no sentir nada. A ver, en lo físico se pasa mal, pero lo mental es una lucha constante contra uno mismo, contra mí misma, y salen pensamientos en tu cabeza muy malos porque te hacen dudar de ti mismo. Creo que la lucha de la adicción con la lucha de no rendirte es muy, muy parecida. ¡Ah! ¡Está mal! ¡Oh! ¡Está mal! ¡Ah! 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 Las piernas. ¡Ah! Lo duro ya está hecho y seguirá, ¿no? Pero lo peor ya ha pasado. Antes lo pensaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Sabes? Y realmente es... Creo que la maratón ya la he hecho durante todo este tiempo. Es una gran oportunidad, no tengo otras palabras. Ahora empiezo a vivir. Me está emocionando y me ahogo.
motivación. Yo, mi familia, mis hijos, todo el equipo, os quiero. Vamos, venga, va. Vamos, vamos. No sé si tu plorar, que jo he estat molt, però ho hem fet. Són llàgrimes de felicitat. Ho hem fet. La flor, ¿por qué me la haces llorar tanto? ¿Dónde está la flor? Pobrecita.